el del Real Decreto Ley 7/2019. Lo cierto es que mi opinión profesional es que los cambios normativos que está habiendo en las leyes de arrendamientos urbanos se van adaptando un poco, yo creo que según las necesidades políticas de cada gobierno, porque bien es cierto que este Real Decreto lo que viene un poco es a modificar lo que en su momento fue estipulado por la Ley del 2013 y que, en definitiva, lo que venía era a dar validez legal a la publicidad registral de los contratos. Es decir, que había una cierta prevalencia sobre aquellos contratos de arrendamiento que estuvieran efectivamente en el registro de la propiedad. Y esto tenía pues, una clara causa, y era ayudar a todas las entidades bancarias a que efectivamente pudieran sacar todos sus activos que adquirían a través de las enajenaciones que todos conocemos por la ley hipotecaria, a través de los desahucios, de manera que cualquier arrendatario que no tuviera inscrito el arrendamiento en el registro de la propiedad, pues el desalojo era muy fácil. Pero esto se modifica, lo intentan con este decreto del 2018 que carece de validez jurídica porque tiene muchas lagunas, y se concluye con este nuevo Real Decreto que efectivamente entró en vigor en marzo de este año del 2019 y que nos vuelve otra vez a reponer a la situación en la que estábamos en el año 95, en la ley del 95, en la que ya no hay una presunción registral, sino una presunción legal. Es decir, que todos los arrendatarios, tengan o no inscritos el contrato de arrendamiento, este tendrá validez y efectos frente a terceros. Esa es una de las principales novedades. Y hay otras novedades bastante importantes, sobre todo a mi criterio, que son bastante intervencionistas, porque lo cierto es que limitan de una manera muy clara los derechos de los propietarios, porque los aspectos claves que se han modificado en esta ley pues son tan importantes en derecho sustantivo como la duración de los contratos, sus prórrogas, la subrogación en caso de enajenación, la renta y sus actualizaciones, así como la contribución de los gastos. Como se ve, son materias, también se han reformado materias en derecho procesal, que también son de interés porque, de alguna manera, sobre el papel pretenden agilizar los procedimientos de desahucio, pero bueno, en la práctica todos sabemos que eso no es así, que los procedimientos de desahucio realmente no se ajustan a los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vamos a analizar estas materias de derecho sustantivo que efectivamente han sido objeto de reforma y que, como indico, efectivamente lo que se ha pretendido con este Real Decreto, que sabemos que ha sido pues una decisión parlamentaria directamente de grupos políticos como el Partido Socialista y Unidos Podemos, en los que efectivamente han querido de alguna manera establecer una política social para el arrendatario que pueda tener unos derechos más estables, pero, bajo mi criterio, a costa de intervenir en derechos de propiedad que rozan el límite, pues como indico, de llegar a minorarlos pues en algunos aspectos bastante importantes. En cuanto a la duración, hasta ahora los contratos tenían una duración de 3 años. Pues bien, cuando el arrendador sea persona física, los contratos de arrendamiento durarán 5 años si el arrendatario quiere disponer de todo ese periodo. Y cuando se trate de personas jurídicas, los arrendamientos durarán 7 años. Por lo tanto, se amplía el periodo de duración. Pero, además, las prórrogas tácitas también se amplían los periodos. En el caso de que el arrendador sea persona física, tiene que comunicar, persona jurídica, tiene que comunicar al menos con 4 meses de antelación al vencimiento del contrato si efectivamente lo quiere o no renovar durante 3 años más, porque las prórrogas para el arrendador son obligatoriamente de 3 años. Por el contrario, el arrendatario, si no quiere renovar, lo puede comunicar con 2 meses de antelación, y el compromiso de las prórrogas para el arrendatario es de carácter anual. En definitiva, pues lo que podemos concluir es que los arrendadores personas físicas van a tener que soportar con esta ley, con este Real Decreto, unos arrendamientos de 5 años, obligatoriamente. Si antes de 4 meses no indican que no quieren renovar o acudir al estamento de la prórroga tácita, van a tener que durar otros 3 años más de manera obligatoria. Y para el arrendatario estas prórrogas son de carácter anual.
Pero para las personas jurídicas los arrendamientos se prorrogan hasta 10 años, porque son 7 años de duración obligatoria más prórrogas de 3 años. Por tanto, era un poco lo que me comentaba y cuál es mi criterio, que en definitiva, al final, si lo que se pretende es dotar de movimiento al mercado, pues es muy probable que se restrinja la oferta de viviendas en el mercado, porque poner una vivienda en alquiler durante 5 y en su caso 8 años, o durante 7 y en su caso 3 años más, pues es muy posible que esa pretendida reforma o los objetivos de esa reforma pues pueden no cumplirse. Y ese es un tema bastante importante, el tema de la duración de los contratos. Asimismo, también se ha establecido una nueva normativa y además también por imperativo legal. Existe en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, la posibilidad de denegación de prórroga por parte del arrendador cuando necesite la vivienda por causa de necesidad él, su cónyuge o algún descendiente. Bueno, pues es posible establecer de forma expresa en el contrato la denegación de esa prórroga y esto lo establece esta ley. Antes no era posible este derecho de denegación de prórroga y ahora, por el contrario, si está establecido en contrato, debe cumplirse esa denegación de prórroga. Otra de las modificaciones es la publicidad del contrato, que, como hemos indicado, en este sentido sí que es cierto que se dieron cuenta de que dotar de mayor seguridad jurídica a aquellos arrendamientos que efectivamente estuvieran inscritos en el registro de la propiedad suponía para el arrendatario un coste muy elevado y que prácticamente, pues, bueno, sabemos cómo funciona España, o sea, esto de dotar de publicidad de dónde vienen nuestros ingresos y cuánto, pues evidentemente ni arrendadores ni arrendatarios. Y luego los arrendatarios se encontraban con que en caso de enajenación de la vivienda, al no estar inscrito su derecho, pues prácticamente si eran enajenados la vivienda era enajenada a un tercero, pues se podía resolver el contrato. Esto se ha modificado y ahora hay una presunción legal. Es decir, puedes evidentemente inscribir el contrato porque entiendo, es posible incluso inscribir el contrato para establecer derechos que vayan más allá de la ley. Es decir, en el caso de las duraciones, si un arrendatario se pacta con un arrendatario que el alquiler obligatoriamente sí o sí dure 8 años, no los 5, pues cuando se vaya a enajenar esa vivienda hay que respetar lo que efectivamente esté registralmente inscrito. Pero va a servir, digamos que para dar publicidad a mayores derechos que la ley otorga. Pero en ningún caso no va a dotar de seguridad jurídica a aquellos contratos de arrendamiento que no figuren inscritos en el registro de la propiedad. Otro de los aspectos que efectivamente también se han modificado es la subrogación en caso de enajenación y es precisamente consecuencia de lo que acabo de mencionar, de la publicidad legal y no la publicidad registral. En caso de que el adquiriente reúna las condiciones del artículo 32 de la ley hipotecaria, es decir, que adquiera la vivienda a través de un procedimiento hipotecario y sea un tercero de buena fe, esté o no inscrito el contrato, el arrendatario seguirá teniendo exactamente los mismos derechos de duración. Como hemos dicho, 5 años si es persona física, el arrendador, y 7 años si es persona jurídica. Si no reúne los requisitos del artículo 34, habrá que estar a lo contractualmente pactado. Pero esto que dice la ley, al final, como no puede haber pacto contrario a ley, pues nos vamos a lo mismo. Al final durará 5 o durará 7 años. Y también hay otra modificación que, bajo mi punto de vista, carece de sentido, porque dice que si en el contrato se pactase de forma expresa que en caso de enajenación no habría subrogación, habría que estar a lo que se dice en el contrato, pero obliga en cualquier caso, esto dice la ley, hay que estar a lo que dice el contrato, pero de cualquier manera hay que cumplir los 5 o, en su caso, los 7 años. En definitiva, que imponen sí o sí la duración determinada en la propia ley de los 5 o los 7 años. Esto es muy curioso porque el preámbulo de la ley es que dice los arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes. Pues hombre, esto de la voluntad de las partes, la voluntad llega hasta donde la ley me roga, vamos, que es que no me deja moverme ni de los 5 ni de los 7 años en este caso. Por tanto, también hay modificaciones en caso de la muerte del arrendatario, que puede pactarse la no subrogación en su caso, el cónyuge que quedará vivo, ascendiente, descendiente, también es hasta parientes colaterales, pero igualmente, dice la ley, siempre y cuando, aunque se pacte que no hay subrogación,
siempre y cuando no hayan pasado ni los 5 ni los 7 años. Vuelven otra vez, de alguna manera, a imponernos esa duración del contrato. Ahora se pacta también de forma expresa que, aunque esa excepción se recoja en contrato, nunca podrá llevarse a cabo cuando quien vaya a ejercitar la subrogación se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, o afecte a menores o afecte a mayores de 65 años. Esta es otra de las novedades que también ha impuesto la ley. Lo que sí que es cierto es que, bueno, cuando menos exige al arrendatario que comunique al arrendador en un plazo de 3 meses desde el fallecimiento del anterior arrendatario que efectivamente se le irroga ese derecho. Si no lo comunica en ese plazo, el arrendador sí que tiene la posibilidad de extinguir el contrato. En cuanto a la renta, bueno, la renta aquí bien es cierto que no se han atrevido, es decir, de momento, porque es cierto que hay una disposición adicional que dice de forma expresa que el Gobierno, en un plazo de 8 meses, deberá publicar un índice de rentas que veremos a ver si es o no de aplicación. Entiendo que va a resultar imposible porque regular una renta de mercado o imponer una renta de mercado iría contra un principio constitucional como es el derecho de la propiedad. Y entiendo que no van a poder hacerlo, pero bueno, consta pues porque fue una enmienda de Unidos Podemos o Unidas Podemos y entonces consta expresamente la disposición adicional. Pero lo que sí que es cierto es que sí que se ha intervenido las actualizaciones de renta. Y las actualizaciones de renta están expresamente previstas en la ley. La ley dice que si no se recoge que la renta se actualiza, no se va a actualizar, se queda congelada. Por lo tanto, bueno, yo como letrada ya habrá que mirar bien los contratos para que no se nos pase esta cláusula de consignar siempre, porque antes era una presunción que la renta se actualizaba de conformidad con el IPC y, sin embargo, ahora, si no se ponen los contratos, el arrendatario se queda nada más y nada menos que durante 5 o durante 7, el arrendador, perdón, durante 5 o durante 7 años sin posibilidad de actualizar esa renta. Nos dicen que tenemos que actualizar la renta, la ley lo dice, de conformidad con el índice de garantía de la competitividad. Bueno, esto salió en una ley del 2015 en la que se nos va imponiendo la obligación de aplicar el IPC armonizado de la zona euro. Pero bueno, aquí como nadie lo tenemos claro, y esto es algo como un poco etéreo, pues al final dice la ley, bueno, pero en todo caso el IPC, o sea, que no sea superior a los incrementos de IPC. Esto es lo que dice la ley. Y, en definitiva, en cuanto a renta, exclusivamente, esto es lo que efectivamente se ha establecido como una medida, bajo mi criterio, de forma intervencionista, porque antes cabía la posibilidad de actualizar las rentas o de establecer otro tipo de pactos de rentas. Si el contrato dura 5 años, pues existía la posibilidad del primer año una renta de 600, el segundo año una renta de 700, pues ahora no va a ser posible así, con lo cual entiendo hay que imponer la renta o cuantificar la renta desde el principio del contrato y exclusivamente después continuar con las actualizaciones. Vuelvo a insistir que efectivamente todos los contratos se pueden regular por la voluntad de las partes, pero nos podemos encontrar con que alguien intente anularnos esa cláusula porque diga que es contrario a derecho y contrario a norma. Por lo tanto, ya se impone una renta desde el principio del contrato y que además esa renta va a durar durante 5 y 7 años, si es que no hay prórrogas, entonces serían 7 y 10 años. Y no se ha consignado en el guión, pero también es cierto que sí que ha habido una modificación respecto de la fianza, que en la fianza se establecía antes, siempre se ha establecido la fianza en metálico de 1 mes en caso de vivienda y 2 meses en caso de locales. Se podían establecer garantías adicionales, pero la ley la ha limitado, en todo caso, a 2 mensualidades. Por lo tanto, también hay un mandato legal de que esas garantías adicionales, de alguna manera, pues también se limitan para la propiedad. Y, por último, en cuanto a derecho sustantivo, los gastos de gestión inmobiliaria, en este caso, siempre que el arrendador sea persona jurídica, deberán ser soportados por esta. O sea, no se pueden imponer al arrendatario, aunque el arrendatario sea quien haya buscado la vivienda a través de una inmobiliaria, lo cierto es que la ley irroga la obligación de pagar estos gastos al arrendador, en caso de que sea persona jurídica.
Las siguientes modificaciones que ha habido son relativas a aspectos de derecho procesal o de los procedimientos que en esta materia se puedan incoar a partir de la entrada en vigor de esta ley. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil y ahora se tramitarán por cuantía. Pero bueno, se sigue excepcionando los desahucios por falta de pago y reclamación de rentas que seguirán por el juicio verbal. El juicio verbal es un juicio, digamos que con mayor agilidad que un procedimiento ordinario, porque solamente hay que interponer la demanda de desahucio por impago de rentas, se le da un plazo de tan solo 10 días para que se oponga o, en su caso, pague el arrendatario e incluso en el requerimiento de pago puede fijarse la fecha de lanzamiento. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que antes, para cualquier otra materia que no fuera esta, se tenía que ir sí o sí a un procedimiento ordinario. Ahora ya no es así. Si la cuantía no supera los 6.000 euros, se puede ir a un verbal y si supera los 6.000 euros es cuando se tendrá que ir a un procedimiento ordinario. Esto también es un derecho en favor también de los arrendatarios, porque bien es cierto que muchas veces un arrendatario para hacer una reclamación de 2.000 euros se tenía que ir a un procedimiento ordinario, en clara, desde luego, desventaja y desigualdad por los gastos que irroga un procedimiento ordinario frente a un procedimiento verbal, y ahora, pues con coherencia, esto sí que es absolutamente coherente, ya no es por razón de la materia, sino que es por razón de la cuantía. Otra de las novedades que se han establecido y que entendemos que esto en la práctica, sobre todo en la práctica, va a traer pues bastantes problemas. Se obliga al juzgado informar en los casos de desahucio de impago de renta. Hablamos siempre de vivienda, porque no se ha modificado ningún precepto de los arrendamientos urbanos para uso distinto de vivienda. Solo ha habido modificaciones respecto de vivienda, no de locales ni de uso distinto de vivienda. Entonces, en este sentido, se obliga al juzgado, en cuanto recibe una demanda de impago de rentas y desahucio, tiene que indicar al arrendatario que si se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, que esto es un concepto algo etéreo que entiendo que tendrán que empezar a definir, porque, a ver, tendrán que definirlo con unos parámetros muy claros, que es la vulnerabilidad, para ver si el arrendatario se encuentra o no en esa situación. Pero bueno, le advierte, y además le advierte, de que puede recurrir a los servicios sociales. Si el arrendatario así lo expone, el juzgado tendrá que requerir a los servicios sociales que emita informe. Esto conlleva que el procedimiento de desahucio se paraliza y puede paralizar, según ley, 2 meses. Pero vamos, que en la práctica no van a ser 2 meses, porque el juzgado va a remitir un oficio a los servicios sociales y cuando los servicios sociales quieran contestar, pues contestarán, como pasa en este país. O sea, esto de los plazos de los 2 meses, esto no existe, vamos que no, esto no es así. Entonces, por tanto, pues esto va a estar hasta que los servicios sociales, que esperemos no recaigan pues en alguien que empatice y lo quiera dilatar el mayor tiempo posible, porque en la práctica está ocurriendo, a pesar de que esta ley no entró en vigor. Sí que es cierto que se están personando asociaciones, contestando por los arrendatarios, pidiendo prórrogas en los lanzamientos. Bueno, es que esto, los servicios sociales están en su caso para aportar recursos para que esa persona obtenga otra vivienda, pero no para limitar un derecho de propiedad a un particular que, si quiere y tiene voluntad, pues hará esa liberalidad y la dejará estar a esa familia en su casa, y si no, pues evidentemente pues solicitará el auxilio judicial para que les desalojen. Pues esto es lo que dice la ley, de manera que, aunque habla de plazos, lo cierto es que de alguna manera sí que está diciendo que los juzgados van a tener que recabar ese informe. Por tanto, si no están 2 meses, pero están 3, como al final lo que la ley dice es que tiene que recabar ese informe, el juez no va a hacer nada o la juez no va a hacer nada hasta que recabe ese informe y efectivamente se determine si existen circunstancias especiales de vulnerabilidad. Y luego hay un vacío legal, porque sí que es cierto que dice que se suspenderá el procedimiento durante 1 mes o 2 meses, en su caso si sea el arrendador persona física o jurídica, pero no dice nada en cuanto a las consecuencias de ese posible informe que puedan remitir servicios sociales. Entendemos que si no dice nada,
no puede ir más allá de la suspensión del procedimiento y, una vez que tenga ese informe, reanudar el procedimiento y, como no se ha modificado la ley, o se acredita el pago o el lanzamiento seguirá adelante. Es lo que entendemos que será así. Y, por último, lo que también se ha modificado en aspectos procesales de la ley es la prohibición de lanzamientos abiertos, pero es muy curioso porque no solamente el día, sino que se tiene que fijar de forma expresa la hora. Se ha exigido por esta ley que ya los juzgados no pueden decir en el requerimiento de pago el día 23 de junio se producirá el lanzamiento, que es lo que decían hasta ahora, y se librará oficio a la comisión judicial para que, en su caso, nos indique, según su agenda, a qué hora puede producirse el lanzamiento. Bueno, pues esto ya no es así. El juez, de manera anticipada, esto también va a retrasar, porque, claro, el juez no se va a inventar la hora ni va a intervenir en la agenda de la comisión judicial que tiene que ir hasta esa vivienda para hacer el desalojo. De manera que el requerimiento de pago, la admisión a trámite de la demanda, porque desde la admisión a trámite de la demanda de desahucio por impago de rentas está el requerimiento de pago, y en ese requerimiento de pago es donde debe fijarse de forma expresa día y hora del lanzamiento. Y esta es la última novedad de carácter procesal, pues, que se ha establecido en este Real Decreto. Y estas son, pues, las novedades que ha habido en el mismo, y todo lo demás, el resto de los derechos que se rogaban y de los deberes que se rogaban a las partes, siguen en vigor. Y, como indico, no se ha modificado en ningún caso los arrendamientos para uso distinto de vivienda. Y han excluido de forma expresa de los arrendamientos de vivienda los alquileres turísticos. Y también se han excluido de manera expresa de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que se consideran viviendas de carácter suntuoso, es decir, aquellas que tienen más de 300 metros cuadrados o, en su caso, que la renta supera 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Ahora son 900, pues yo soy muy mal haciendo cálculos, pero son 5.000, ¿no? 9 por 5, 4.500 más 4.950 de renta. Entonces, estas dos viviendas o estos dos usos de viviendas han sido expresamente excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.